Buenos días. Soy Miguel Guardiola, director de Relaciones Internacionales de la CEA, y quisiera daros la bienvenida a este webinario en nombre de la Confederación de Empresarios de Andalucía y agradeceros vuestra participación. También quiero agradecer la colaboración del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, que es nuestro coordinador en el proyecto EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve. Este proyecto EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve está financiado con fondos de la Comisión Europea, del Fondo Social Europeo, y tiene como objetivo facilitar la movilidad laboral y empresarial transfronteriza. Para ello, desde la CEA estamos realizando un ciclo de webinarios que el de hoy se enmarca. Hoy hablaremos de la fiscalidad en Portugal. La fiscalidad desde el punto de vista de las empresas no residentes, es decir, de las empresas andaluzas que operan allí pero no tienen una base. También hablaremos de la fiscalidad de sus empleados, de sus trabajadores y de los autónomos. Nuestro objetivo es aportar claridad jurídica y desde una visión práctica sobre cómo es la imposición fiscal en Portugal, qué convenios hay de doble imposición, los conceptos de residencia fiscal, la retribución de las rentas, las retenciones, todo ello para que a nuestras empresas y autónomos se les facilite la toma de decisiones en este entorno transfronterizo. Al final es promover una movilidad segura conforme al derecho vigente, que está siempre en cambio, porque la fiscalidad es casi todos los años cambia. De ahí que busquemos socios colaboradores que sean buenos aliados. Nosotros, y yo que llevo ya muchos años aquí trabajando en internacionalización, siempre digo que cada vez que vayamos a un país, por muy cercano y muy similar que tengamos, es esencial buscar buenos asesores, buenas instituciones que te acompañen. Por ello quiero agradecerle a los ponentes de hoy, a Rafael Aveire Cardoso, que ya debe andar por aquí, y a Miguel Paixao, ambos del bufete Belsus, bufete que está radicado tanto en Portugal como en España. Rafaela es la responsable del departamento fiscal, especialista en fiscalidad internacional, y Miguel Paixao es un abogado senior, también con su especialidad. Ellos van a ser los que tienen todo el peso de la reunión. Yo, Rafaela y Miguel, agradeceros que hayáis aceptado esta invitación y bueno, espero que sea una actividad eminentemente práctica. A vosotros, los asistentes, sentiros con total libertad para hacer preguntas en cualquier momento a través del chat. Nosotros se las trasladaremos y a Miguel y a Rafael se las iremos trasladando. Tendremos un momento, sí, un momento, hemos bloqueado 15 minutos, 20 para responder dudas al final, a ambos. Y bueno, espero que sea una jornada útil o una sesión de trabajo útil. Miguel, Rafaela, todo el espacio es vuestro. Muchísimas gracias por venir. Pues muy buenos días. Entonces vamos a empezar. Antes de todo, voy a intentar a poner aquí. Pienso que así ya está bueno. A ver. Mi nombre es Miguel, ya fui presentado. Soy abogado del departamento de Belsus hace 2 años ya. Y estoy trabajando en la fiscalidad nacional aquí en Portugal e internacional en términos de planeamiento y eficiencia tributaria. Voy a intentar hablar castellano de lo mejor que pueda, pero hay siempre algunas expresiones que son más portuñol que castellano, pero voy a intentar hacer lo más claro posible para que el mensaje pueda ser clara. Entonces,
Vamos a empezar por las principales características del sistema fiscal portugués para los empresarios y también para los trabajadores, personas singulares. Miguel, todavía no estás compartiendo la presentación. Te lo digo por si piensas que lo... Vale, entonces, déjame ver. Aquí, aquí está. Y ahora mismo, ahora sí. ¿Consiguen ver? Perfecto ahora. Perfecto. Vale, entonces, vale, siento aquí este pequeño retraso. Entonces, que os voy a intentar explicar las principales características del sistema fiscal portugués, tanto para las empresas, los empresarios, como para los trabajadores, personas singulares. Entonces, en Portugal tenemos una estructura fiscal que se basa en la imposición de la renta sobre los ingresos de las personas físicas y de las personas jurídicas. Y esa estructura está estructurada para abarcar diferentes tipos de contribuyentes y diferentes tipos de fuentes de renta. Como por ejemplo, tenemos, por ejemplo, rendimientos de la categoría A, que son rendimientos de trabajo dependiente, que vamos a explicar un poquito más adelante. Cuanto a las personas físicas, será siempre en función de sus ingresos personales. En cuanto a las personas jurídicas, será siempre en función de los beneficios que esas empresas obtengan por sus actividades. Los principales impuestos los principales impuestos sobre las personas físicas se llama IRS en castellano, o en el sistema jurídico español es el IRPF. Y sobre las personas jurídicas tenemos el IRC, o en castellano el impuesto de sociedades. En términos de impuestos indirectos tenemos también el IVA, que es lo mismo que en España. Y después tenemos las cotizaciones para la seguridad social, que es los descuentos que debe hacer para un sistema de protección social. Lo IRS grava las personas y se aplica a las rentas, las personas jurídicas, físicas, como he comentado, y se aplica a las rentas individuales, como por ejemplo rentas de trabajo, pensiones, rentas de propiedades, y todo esto es clasificado de acuerdo con, nosotros usamos letras, categoría A, categoría B, categoría E, categoría F, G, y por ahí delante. Tenemos también, como he comentado, lo IRC, o Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios de las empresas. Ya el IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo de bienes y servicios, con varios tipos. Tenemos 3 tipos principales aquí en Portugal, que es el tipo normal, el reducido y el intermedio. Después, en términos de seguridad social, tenemos las cotizaciones obligatorias al sistema de protección social, que son pagadas tanto por las empresas, por los empresarios, como por los trabajadores, sean dependientes o autónomos. No interesa, es necesario que hagan esos descuentos, esas contribuciones a la seguridad social, y cada uno de ellos tiene sus diferentes tipos de reglas y cálculo. Entonces, las características de la estructura del sistema fiscal portugués es un sistema progresivo, es decir, que sobre los ingresos de las personas físicas se aplican varios tipos impositivos. Esos tipos impositivos van a sufrir un aumento de acuerdo con el valor de los ingresos. Si tienes ingresos más altos, naturalmente vas a sufrir un tipo, o va a ser aplicado un tipo impositivo más alto. Si tienes ingresos más bajos, entonces vas a tener un tipo impositivo más bajo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo aquí es que
haya una mayor justicia fiscal, que haya un pago proporcional a los rendimientos, los ingresos que tengas. Y así, vale, así lo gobierno entiende que consigue una mayor justicia fiscal. Por tanto, consigue a distribuir de forma igual la carga impositiva que se aplica sobre todos los sujetos pasivos. Ya es diferente para las empresas, ya os voy a explicar un poco más adelante. En términos de personas singulares, también podemos asistir a una separación en las que prestan o desarrollan su actividad en un ámbito de un contrato de trabajo que se llaman trabajadores dependientes, y los que vosotros llaman de autónomos y nosotros llamamos de trabajadores independientes. Entonces, los trabajadores dependientes, los que tengan un contrato de trabajo, trabajan por cuenta ajena, tienen sus rentas que pueden ser fixas, sujetas a una retención, y presentan sus declaraciones anuales. Entonces, sus rentas de trabajo son clasificadas de categoría como categoría A. Esas rentas anuales que están sujetas a una presentación de una declaración anual de IRS o IRPF, que se llama modelo 3, pueden ser automáticas o de sumisión manual. ¿Qué quiere esto decir? El gobierno portugués he entendido en su tiempo que era mejor arreglar una manera de una presentación simplificada del IRS, porque es un formulario que es muy complicado, tiene varios anexos y por veces las personas tendrían mucha dificultad en presentarlo. Y entonces, en su tiempo, ha implementado un sistema que es automático. Lo que las personas hacen es, van a registrar sus facturas, sus gastos durante el año, y las empresas, cuando comunican los pagos a los trabajadores de las nóminas, hay un registro también de esos pagos. Y al final del año, la persona singular solo tiene que casi hacer un clic y la declaración es presentada, porque es como considerar todos los gastos registrados online en un portal que se llama e-factura, y todas las nóminas declaradas por tu entidad patronal, por tu empresario, la empresa donde prestas tu trabajo, aceptos. Al considerar los gastos y los ingresos aceptos, solo tiene que hacer un clic y la declaración funciona como casi automática. La sumisión manual ya implica que seas tú a rellenar todos los anexos, toda la declaración, que es un poquito complicado, y entonces debes confirmar todos tus gastos, debes confirmar si las nóminas están bien declaradas, los ingresos están correctos, las retenciones a cuenta también están correctas, y después entonces puedes someter tu declaración. Yo personalmente hago una declaración manual, pero eso soy yo, ¿vale? Entonces, después se aplica un tipo progresivo a nuestra base imponible que va desde el 13% a los 48%. Podemos deducir posibles beneficios fiscales como, por ejemplo, de sanidad, de educación, de vivienda y otros. Tenemos también que tener en cuenta las cotizaciones a la seguridad social, que son un 11% al cargo del trabajador y 23,75% al cargo del empresario. En caso de los trabajadores autónomos que no tienen una empresa o un sistema de trabajo dependiente,
se aplica unos 21.4% sobre 70% de su rendimiento. Hasta ahora, ¿tiene alguna duda? ¿Quieren aclarar alguna cosa? ¿Hacer alguna cuestión? ¿Estamos bien? A ver, continuando. Las personas físicas, los trabajadores, estamos hablando de los trabajadores autónomos, sus rentas están sujetas a retención a la cuenta e ingresos a la cuenta. Esos trabajadores pueden escoger dos tipos de contabilidad, la contabilidad simplificada o un régimen de contabilidad organizada. Pero si sus ingresos anuales estimados superan los 200.000 euros al año, entonces que es obligatorio tener un régimen de contabilidad organizada y van a necesitar de un contable certificado. El régimen simplificado es el más elegido, una vez más, por su simplicidad. Es como la declaración de IRPF automática. Y entonces, en este régimen, tenemos su renta, se gravará mediante la aplicación de un coeficiente de 70%. Solo 70% de todos los ingresos son la base imponible. Y se puede computar tan solo 15% de los gastos con su actividad, con el desarrollo de la actividad. Esto implica que tengas un régimen más simple, que no tengas que tener un gasto con un contable certificado y que puedas, y ya sabes que al final del año solamente 70% de tus ingresos se van a gravar. Si los ingresos en términos de IVA, si los ingresos son superiores a 15.000 euros al año, entonces van a estar sujetos a un tipo impositivo de 23%. Si no son superiores a 15.000 euros al año, no es necesario que te registres a efectos de IVA. Estás exento. La estructura del sistema fiscal portugués. Seguimos hablando que lo mismo límite se aplica en términos de retención a cuenta. Si tienes unos ingresos que no superan 15.000 euros al año, entonces estás exento de hacer una retención a cuenta. Para este año, la retención a cuenta para los trabajadores autónomos, para los autónomos, es 23%. 23% de tu rendimiento es como un pago anticipado que vas a hacer por cuenta de tus impuestos al año que viene. En términos de cotizaciones a la Seguridad Social, como ya hemos comentado, se aplican unos 21.4% sobre 70% de tus ingresos. En caso de servicios de hostelería o similares, tenemos el 20%, por ejemplo, catering y bebidas también, o producción y venta de bienes, tenemos un tipo de cotización de 20%. Para los trabajadores dependientes también existe la retención a la cuenta. Entonces, esa retención, como ya he hablado, sirve para hacer un pago adelantado de tus impuestos que el gobierno, la Hacienda portuguesa, va a tener en cuenta al año que viene. Entonces, los trabajadores dependientes están sujetos a una retención a partir de determinados importes mínimos, como 870 euros para Portugal continental, 915 euros para el archipiélago de Madeira y 914 euros para los Azores. En caso de los trabajadores autónomos, ya os he explicado que si no superan los 15.000 euros están exentos, ¿ok? Tiene aquí un pequeño detalle para esos trabajadores autónomos, es que si a lo largo del año vas a hacer una estimativa y entiendes que tus ingresos van a ser superiores a 15.000 euros anuales, entonces que debes empezar a aplicar la retención a partir de la siguiente factura que emitas, ¿ok? Y el IVA también. Por tanto, no te olvides que vale, si llegas a febrero, llegas a marzo, abril, lo que sea, y vas a estimar que tus ingresos van a superar este valor, debes entonces
empezar a aplicar la retención y el IVA en las facturas que emitas. Para hacer un cálculo de la retención debe ser observado los siguientes criterios: el importe total de los ingresos, el tipo de ingresos, si es por cuenta ajena o como autónomo, la situación familiar, tu estado civil, qué número de personas tienes a cargo, la existencia o no de una discapacidad y tu región de residencia, si es peninsular o de las comunidades autónomas. Y ahora pasamos para las empresas, para las personas jurídicas. El tipo impositivo para nuestras sociedades es de 20% para 2025. Ha bajado un punto porcentual desde el año pasado a este año. Las pequeñas y medianas empresas se pueden beneficiar de un tipo reducido del 16% sobre los primeros 50.000 euros de ingresos imponibles. El resto de los ingresos se tributa a un tipo normal. Esto está previsto en nuestro artículo 87 de nuestro Código de Impuestos de Sociedades. Además que tienes un impuesto estatal, que es un impuesto adicional, que se aplica sobre los ingresos de las empresas residentes, tanto las residentes como las no residentes, que ejercen actividades comerciales, industriales o agrícolas como actividad principal. Ese impuesto estatal es un tipo adicional sobre el beneficio imponible, sobre los lucros imponibles, que se aplica un recargo del 3% de beneficios entre 1,5 y 7,5 millones de euros, 5% sobre beneficios entre 7,5 y 35 millones de euros y 9% a beneficios superiores a 35 millones de euros. Por otro lado, también las personas jurídicas, las empresas residentes, están sujetas a IVA. El IVA, como he comentado, son 3 tipos: un normal, intermedio y reducido. La tasa normal es de 23%, la tasa intermedia es del 15% y la tasa reducida es del 6%. ¿Okay? Después, las empresas pueden estar en 2 regímenes de IVA. Pueden tener un régimen mensual o un régimen trimestral. Y sus obligaciones declarativas son diferentes en términos de plazos de acuerdo con el régimen que escojan. ¿Okay? Por otro lado, las empresas también están sujetas a los pagos a cuenta, que es como las retenciones a la cuenta para las personas singulares, que es una forma también anticipada de hacer el pago de impuestos de sociedades al año que viene. Para los pagos a cuenta tenemos 2 umbrales en función de su volumen de negocios. Si la empresa tiene un volumen de negocios que es inferior a 500.000 euros al año, entonces el pago a cuenta tiene una forma de cálculo donde es considerado 80%. ¿Okay? Si tiene un volumen de negocios superior a 500.000 euros al año, entonces lo pago a cuenta tiene un cálculo un poquito diferente, que es sobre 95%. En términos de plazos, tenemos 3 plazos para los pagos a cuenta. Lo primero es antes del 31 de julio, lo segundo es antes del 31 de septiembre y el tercero pago es antes del 15 de diciembre. Vamos a hablar ahora de tributación. Nosotros en Portugal llamamos de tributación autónoma. Sabemos que en España esta expresión no es muy común usada, pero la tributación autónoma es un gasto que tiene un objetivo de hacer con que las empresas no tengan tantos gastos, que pueden ser gastos que no son documentados, gastos que pueden llevar a alguna evasión fiscal, gastos que pueden ser
¿cómo se dice, cómo se habla en castellano? Disfrazados de pagos a los trabajadores. Y entonces, ese es lo objetivo. No suelo tributar autónomamente en términos adicionales, pero también hacer con que las empresas no tengan determinadas prácticas. Los gastos que están sujetos a tributación autónoma, que tributan por separado, de forma autónoma, son gastos o despesas que no estén documentados, precisamente para que las empresas puedan documentar todos los gastos que tengan. Gastos con vehículos ligeros de turismo, vehículos ligeros de transporte de mercaderías, motocicletas o ciclomotores en unos 8%, 25% o 32% en función de su coste de adquisición, hasta 37.500 euros, de 37.500 euros hasta 45.000 o igual o superior a 45.000 euros. También en relación a los vehículos, tenemos aquí unos beneficios aplicables a los vehículos que sean plug-in o que sean eléctricos, precisamente para encorajar las empresas a adquirir esos vehículos de ese tipo de combustible o que sean híbridos y no tanto los vehículos que sean diésel o gasolina. Después tenemos un tipo de 10% sobre los gastos de representación. Tenemos un tipo de 35% sobre los gastos o pagos hechos a entidades que sean residentes en un régimen fiscal claramente más favorable en términos de tributación, los llamados paraísos fiscales. Tenemos 5% de gastos con dietas e indemnizaciones por desplazamientos en vehículos propios no facturados a clientes. Entonces, que se encoraja, la empresa debe a tener documentación de estos desplazamientos para que no vea un tipo impositivo aplicado a estos gastos. Tenemos gastos a cargos relativos a indemnizaciones derivadas del cese de funciones de un directivo, administrador o gerente de 35%. Tenemos gastos o cargos relativos a primas y otras retribuciones variables abonadas a directivos, administradores y gerentes de 35%. Tenemos también 23% aplicable a beneficios distribuidos a sujetos pasivos que se beneficien de una exención total o parcial cuando las acciones a que esos beneficios se refieren no hayan permanecido en su propiedad. Y muy importante que cuando la empresa presente pérdidas fiscales al final del año, tenemos un aumento de 10 puntos porcentuales en estos tipos. Es una forma, ¿vale?, de penalizar este tipo de gastos. En términos de plazos, nuestros plazos son muy sencillos. Para las personas físicas, las personas singulares, deben presentar su declaración de IRS entre el 1 de abril y el 30 de junio. Para las personas colectivas, para las personas jurídicas, para las empresas, deben presentar su modelo 22, que es la declaración de impuesto de sociedades, anual, antes del 31 de mayo. También tiene una obligación declarativa adicional, que es la presentación de lo que nosotros llamamos la información empresarial simplificada, que debe ser presentada antes del 15 de julio si el ejercicio coincide con el año natural, por tanto, si el ejercicio se finaliza el 31 de diciembre. Por otro lado, si tienes un IVA mensual con un volumen de negocios igual o superior a 650.000 euros, las declaraciones deben ser presentadas antes del día 20 del segundo mes siguiente. ¿Okay? Si es trimestral, entonces debe ser el segundo mes siguiente al trimestre. Lo pago de ese IVA debe ser hecho antes del día 25 del segundo mes siguiente al que corresponda. Entonces, para el IVA
debes presentar tu declaración antes del 20 y debes hacerlo pago antes del 25. En términos de IVA trimestral, como haya comentado, debes hacer la presentación antes del 20 del segundo mes siguiente al trimestre. Y lo pago es exactamente la misma cosa, debe ser hecha antes del 25, antes del segundo mes siguiente al trimestre. Todos los impuestos deben presentarse electrónicamente en el portal de las finanzas portugués, en el portal de la Hacienda portuguesa. En términos de seguridad social, las declaraciones deben ser mensuales, nosotros llamamos las DMRs, son declaraciones mensuales de remuneración, y esas deben ser presentadas antes del día 10 del mes siguiente y los pagos deben ser hechos entre el día 10 y el día 20 del mes siguiente. Y así ya he terminado mi presentación. Los agradezco mucho me escuchar. Perdona un poco mis expresiones, pero estoy trabajando en tener un castellano lo mejor posible. Y paso la palabra a mi compañera Beatriz y Rafaela, que están para seguir presentando los criterios de residencia fiscal. Muchas gracias por todo. Gracias, Miguel. Por favor, deja de compartir para que empecemos nosotras. ¿Mm? 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 Buenos días a todos, soy Beatriz Pereira, compañera de Rafaela y de Miguel en Belsos Abogados en el Departamento Fiscal. Y voy a hablar ahora de los criterios de residencia fiscal aplicables a las personas físicas y a las personas jurídicas. Bueno, empezando por las personas físicas, en Portugal están sujetas al IRPF o IRS, como utilizamos aquí, las personas físicas residentes en Portugal por la renta mundial que obtienen y también las no residentes por las rentas que obtengan en territorio portugués. Por ejemplo, inmuebles aquí situados como ingresos por su venta o también por el alquiler. Una persona física se considera residente fiscal en Portugal si se cumplen un de estos 4 requisitos. Los que más utilizamos son los 2 primeros, pero tenemos estos 4. Bueno, el primer requisito es si una persona permanece en Portugal, en territorio portugués, más de 183 días consecutivos o no, pueden ser interpolados, durante un periodo de 12 meses, o sea, durante un año. El segundo criterio es, aunque esa persona permanezca menos de 183 días en territorio portugués, si dispone aquí de una vivienda, entonces, de una vivienda en la cual reside habitualmente, entonces también va a ser considerada aquí residente fiscal y tributar por la renta mundial que obtiene. Los otros 2 criterios son menos utilizados, pero también los tenemos y bueno, tenemos luego el tercer criterio que se aplica a un tripulante de un navío o de una aeronave, siempre que esté al servicio de entidades con residencia, sede o dirección efectiva aquí en Portugal. El último criterio es que esa persona desempeñe en el extranjero funciones o comisiones de carácter público al servicio del Estado portugués. Si alguno de estos 4 criterios se cumple, entonces esa persona va a ser considerada residente aquí en Portugal. Ahora, para que comparemos un poco con los criterios de residencia fiscal en España, bueno, tenemos si una persona permanece más de 183 días durante el año natural en España, o si tiene un vínculo económico con el territorio, o sea, tiene en España el centro o base principal de sus actividades o intereses económicos,
Y luego tenemos la presunción legal del vínculo familiar con el territorio, o sea, si su cónyuge o que no esté separado legalmente y los hijos menores que dependan de él residen habitualmente en España. Entre los dos primeros no hay prioridad, y el tercero es de aplicación subsidiaria. Puede ocurrir que una persona física cumple con los criterios de residencia en ambos países, en este caso en Portugal y en España, y ahí tenemos un caso de doble residencia. Em, Si esa persona, bueno, es considerada residente en ambos países, entonces tenemos que analizar el convenio, si lo hay en caso concreto, en este caso concreto de Portugal y España, sí, el convenio firmado para evitar la doble imposición. Este convenio tiene reglas que permiten el desempate de residencia fiscal, o sea, vamos a aplicar algunos criterios para definir en cuál estado, en cuál país debe ser la persona física considerada residente. Entonces, el primer criterio es, la persona será residente del estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición. Puede ser que la persona tenga una vivienda a su disposición en ambos países, o sea, este criterio no va a decidir. Entonces tenemos que pasar al segundo criterio, que es el criterio del centro de intereses vitales. O sea, tenemos que ver cuál es el estado con el que la persona tiene relaciones personales y económicas más estrechas. Puede ser que no se consiga decidir en el análisis efectuado cuál es el estado con cual tiene estas relaciones personales y económicas más estrechas, más fuertes. Y entonces tenemos que analizar un tercer criterio, que es el estado donde vive habitualmente, donde pasa más tiempo. Bueno, si este también no nos ayuda, porque la persona pasa más o menos el mismo tiempo en ambos los países, entonces tenemos el cuarto criterio, que es, va a ser residente del país del que sea nacional. Bueno, si la persona es nacional de ambos o de ninguno, entonces las autoridades fiscales de los países van a tener que decidir de cuál país la persona es residente por común acuerdo. Solo podemos aplicar el convenio en caso de que la persona sea residente, para decidir cuál país va a ser competente para gravar las rentas después de decidir la residencia. O sea, no podemos aplicar el convenio en cuanto tenemos el conflicto de doble residencia. Entonces, si una persona es residente fiscal de un país y percibe ingresos del otro, tenemos una doble imposición, y el convenio define métodos para eliminarla. Bueno, el convenio lo que hace en los varios artículos es atribuir competencia para gravar al país de la residencia eh, de forma exclusiva, o entonces al país de residencia y al país de la fuente de los ingresos de forma compartida. En caso de competencia exclusiva del país de residencia, ya está, no es necesario eliminar la doble imposición porque la competencia es exclusiva. Cuando la competencia es compartida, o sea, la residencia tiene, el país de residencia tiene potestad para gravar porque es el país de residencia. Aquí en Portugal, el residente está sujeto por las rentas obtenidas en todo el mundo. Pero puede ocurrir que también el país de la fuente es competente para gravar. Entonces, caberá al país de residencia
eliminar o entonces disminuir la doble imposición. Aquí en Portugal hacemos esta atenuación de la doble imposición del siguiente modo. Entonces, aquí en Portugal vamos a calcular el impuesto que es adeudado por la renta procedente del extranjero y vamos a deducir el impuesto ya pagado en el extranjero por esta renta, pero hasta el límite del impuesto adeudado aquí en Portugal. Y utilizando un ejemplo, vamos a imaginar que una renta del extranjero de importe de 50.000 euros y con un impuesto ya pagado en el extranjero por 10.000 euros. Aquí en Portugal calculamos que el impuesto adeudado son 12.000, o sea, deducimos los 10.000 ya pagados en el extranjero, pero aún hay 2.000 euros que pagar de impuesto en Portugal. Bueno, aquí en Portugal tenemos también la experiencia que tenemos con casos de inspecciones de la Hacienda española en cuestiones de residencia. Y es importante contabilizar el número de días, los consumos de facturas de luz, de agua, etc. Bueno, y ahora pasemos a los criterios de residencia fiscal en Portugal para las personas jurídicas. Bueno, según nuestra legislación portuguesa, una empresa va a ser considerada residente en Portugal si tiene en territorio portugués su domicilio social, o sea, si es en Portugal que está legalmente registrada, o entonces si tiene su dirección efectiva en territorio portugués. Es decir, si es en Portugal que se toman las principales decisiones de gestión y control. Esto significa que, aunque una empresa esté legalmente registrada en otro país, o sea, tiene su sede en otro país, si dirige efectivamente desde Portugal, se va a considerar residente fiscal en Portugal. Em, en España, bueno, una persona jurídica va a ser presidente si tiene su domicilio social en España también, si tiene la dirección efectiva y control administrativo en España, o entonces si su actividad principal se desarrolla en España. También se aplica la regla de la dirección efectiva, o sea, importa averiguar, analizar dónde se toman las decisiones estratégicas y no solo dónde está registrada la sede de la empresa. Si la persona jurídica cumple con los criterios de residencia fiscal en ambos países, también vamos a tener una situación de doble residencia. Y también tenemos que analizar el convenio de doble imposición, que establece también normas de desempate. Bueno, la residencia, según las normas de desempate, se va a atribuir al país donde está radicada la dirección efectiva de la empresa. En caso de duda persistente, las autoridades fiscales de los dos países también deben, para las personas jurídicas, llegar a un acuerdo mutuo. Es importante analizar cuál es el país en el que se efectúan sustancialmente las gestiones clave y comerciales necesarias para el desarrollo de la actividad de la entidad en su conjunto. También el país en el que se celebran habitualmente las reuniones del Consejo de Administración
y donde el director general y otros altos directivos ejercen habitualmente sus actividades. Bueno, este es un análisis de la dirección efectiva muy casuístico, en que hay siempre que atender a las circunstancias concretas en cada caso para averiguar en qué país hay esta dirección efectiva. En Portugal, las personas jurídicas también van a tributar de forma diferente. Las empresas residentes en Portugal son tributadas por los beneficios obtenidos en todo el mundo. Nuestra legislación nacional establece que los sujetos pasivos residentes en Portugal van a tributar por todas las rentas obtenidas, incluso las obtenidas en el extranjero. Hay así una regla de universalidad. Mientras que las empresas no residentes pueden tributar en Portugal, pero claro, solo sobre los ingresos obtenidos en este territorio. Las sucursales van a tributar por los beneficios atribuidos al establecimiento permanente situado aquí en territorio portugués. Un ejemplo también de una empresa no residente que va a tributar aquí en Portugal tiene que ver con bienes inmuebles aquí localizados. O sea, para las empresas no residentes hay una regla de territorialidad. Solo las rentas procedentes de Portugal van a poder ser gravadas. Hablando ahora sobre el régimen fiscal de las empresas no residentes sin establecimiento permanente, cuando la empresa no tiene aquí en Portugal un establecimiento permanente, como una sucursal o una filial, entonces solo va a tributar por las rentas aquí obtenidas. Y tenemos dos ejemplos, entonces, como decía hace momentos, de los bienes que están aquí situados. Alquileres, plusvalía con la venta de los inmuebles. También tenemos la obligación de tributar las empresas no residentes por las rentas de capital y también por servicios prestados o utilizados en Portugal. Cuando se establece que Portugal tiene potestad para gravar porque las rentas son obtenidas en territorio portugués, entonces se va a aplicar, la regla es que se va a aplicar una retención en origen. La regla es del 25%. Bueno, si se aplica un convenio firmado entre Portugal y el país de residencia de la persona jurídica para evitar la doble imposición, es posible evitar la retención en origen y para eso es necesario presentar a la entidad retenedora un certificado de residencia fiscal que compruebe que la persona jurídica es residente en ese estado y un formulario, que es el modelo 21 RFI. Respecto a las empresas no residentes con establecimiento permanente en Portugal, vamos ahora a hablar sobre los criterios para la existencia de un establecimiento permanente. Bueno, tenemos que hacer también un análisis casuístico de cada circunstancia concreta, del caso concreto, pero los criterios son haber una instalación o presencia física en Portugal. Esta instalación puede ser compartida o un espacio de coworking, pero se tiene que utilizar regularmente. Hay también que haber una duración significativa de la actividad. Esto no significa que tiene que ser continua, por ejemplo, actividades sazonales, pero tiene que haber este carácter de permanencia.
Tiene también que ser una actividad empresarial sustancial, no puede ser meramente preparatoria o auxiliar. En ese caso no se va a considerar que hay un establecimiento permanente y una conexión tan fuerte para que se considere haber este establecimiento permanente. Otro criterio es haber el poder de representación comercial en nombre de la empresa extranjera, por ejemplo, por parte de un agente dependiente con poderes, que puede ser una persona física o jurídica. Según nuestra legislación nacional y también los convenios de doble imposición, un establecimiento permanente es entonces cualquier local comercial fijo a través del cual una empresa de un país realiza toda o parte de su actividad en Portugal. Se consideran establecimientos permanentes siempre que se utilicen de forma permanente sedes de dirección, sucursal, oficina, fábrica, talleres, instalaciones de extracción de recursos naturales, o una obra de construcción o montaje. Normalmente, si dura más de 6 o 12 meses, es variable según el convenio concretamente aplicable. Estos son ejemplos, pero hay también otras. Bueno, ¿y qué no es un establecimiento permanente? Normalmente, por regla. Instalaciones utilizadas únicamente para almacenar o exponer mercancías. Existencias almacenadas únicamente para su entrega. Actividades de carácter auxiliar o preparatorio, por ejemplo, de recopilación de datos o publicidad. Un agente independiente que actúe en su condición normal de independencia. O entonces un representante sin poderes para contratar en nombre de la empresa. Bueno, si se hace todo este análisis y se llega a la conclusión que la empresa tiene un establecimiento permanente en Portugal, entonces la empresa se debe dar de alta en Hacienda Portuguesa, obteniendo un número de identificación fiscal portugués propio. Va a tributar por los beneficios atribuibles a ese establecimiento permanente y debe declarar los ingresos como una empresa residente. Y se aplica el mismo tipo que a las empresas residentes, o sea, el de un 20%. Hay también el recargo municipal, que puede ir hasta un 1,5%. Y el recargo estatal, que se aplica cuando los beneficios superan los 1,5 millones de euros y la tasa va desde el 3% al 9%. En conclusión, debido a la existencia de estas reglas de tributación de las rentas en diferentes estados, puede producirse una doble imposición. Y las rentas pueden tributar en el país donde se obtienen, y tenemos la regla de la territorialidad, y también en el país de residencia de la persona que las obtiene, y tenemos la regla de universalidad, cuando ese país no es el mismo. Sin embargo, los convenios firmados establecen que solo el país de residencia de las empresas es competente para gravar sus beneficios, salvo que la empresa ejerza la actividad en el otro país a través de un establecimiento permanente. De este modo, es posible eliminar o mitigar la doble imposición. Los convenios firmados por Portugal pueden restringir o aclarar lo que constituye establecimiento permanente,
Por ejemplo, fijando plazos mínimos para los astilleros o distinguiendo entre tipos de agentes. El artículo 5 del convenio Portugal-España define lo que constituye un establecimiento permanente, es decir, una presencia comercial que permite grabar los beneficios de una empresa extranjera en el país en el que tiene lugar dicha presencia. En conclusión, un establecimiento permanente es un local comercial fijo a través del cual una empresa extranjera realiza toda o parte de su actividad. Bueno, vamos ahora entonces empezar con un otro tema y paso a mi compañera Rafaela. Olá, buenos días. Bueno, entonces el siguiente tema es el tema relativo al concepto de trabajadores transfronterizos. Efetivamente, sendo este webinário destinado a empresas de Andalucía que pretenden, bueno, de alguna forma invertir o recorrer a recursos de Portugal y expandir sus actividades, bueno, este concepto es bastante importante porque retrata una realidad bastante específica, que es una persona un trabajador que reside en un determinado Estado miembro, en este caso, por ejemplo, Portugal, y trabaja en el otro Estado miembro. Este concepto supone que exista un desplazamiento de regreso a casa diariamente o por lo menos una vez a la semana. Recientemente, la experiencia que tenemos es que este criterio para que uno sea considerado un trabajador transfronterizo tenga un criterio de razonabilidad que suponga que la persona pueda regresar con relativa frecuencia a casa. No diariamente, pero con relativa frecuencia. Bueno, este concepto de trabajador transfronterizo tiene, además de implicaciones fiscales, pues implicaciones laborales, de seguridad social, sanitarias, etc. Estos conceptos ya fueron abordados en el webinario anterior, relativo a temas laborales de seguridad social y materias sanitarias, pues para que sepan exactamente todas las implicaciones que esta operación supone, para que las empresas españolas sepan a la hora de contratar a un trabajador portugués que de hecho vive relativamente perto de la frontera y puede ser considerado un trabajador transfronterizo, pues que sepan que pueden, al nivel laboral, elegir la ley que se aplica al contrato. Por norma, nuestra experiencia es que las empresas españolas elijan la ley española para este contrato. Sin embargo, esta opción no puede suponer que el trabajador tenga menos derechos de los que tendría al amparo de la ley portuguesa. Los temas como el sueldo mínimo, la jornada laboral, la seguridad social, el régimen de las vacaciones, entonces van a aplicarse según la ley del país donde se realiza el trabajo, que será en España. Los trabajadores residentes en España que trabajan en Portugal, o sea, al revés, están sujetos a normas como las relativas a la duración de la jornada laboral, los periodos de descanso y vacaciones, así como seguridad social y salud en el trabajo. Entonces, este concepto de trabajador transfronterizo tiene estos tres requisitos: que el trabajador tenga su residencia fiscal y habitual en el estado de imposición exclusiva, que será Portugal o España. En este caso, en los slides siguientes, nosotros vamos a explotar la opción en que un trabajador que vive en Portugal es contratado por una empresa española. Entonces, además, supone que el ejercicio de actividad laboral, que existe un vínculo
laboral en el otro estado, con una empresa sediada en el otro estado, en este caso España, y que el trabajador entonces se desplace con carácter diario entre el estado de su residencia fiscal y el estado del trabajo donde ejerce sus funciones y que regrese regularmente al domicilio donde vive. Entonces, la regla. Y ahora voy a hablar de una regla que no es la que se aplica a los trabajadores transfronterizos. O sea, ahora voy a hablar la regla de tributación de las rentas por trabajo dependiente. Cuando hay un trabajador, por ejemplo, que vive en un país y trabaja en el otro. Entonces, en el convenio entre Portugal y España, se establece en el artículo 15 que si una persona reside en Portugal y trabaja en España, o entonces al revés, si reside en España y trabaja en Portugal, y esto no es un caso de un trabajador transfronterizo, es por ejemplo el caso de que una persona que tenga su residencia fiscal en Portugal y viva en Lisboa, por ejemplo, y tiene un contrato de trabajo con una empresa de Madrid, por ejemplo. Y tiene un acuerdo en el cual se pactó que va a trabajar determinados días a la semana en Madrid. O, por ejemplo, todos los días y solamente regresa al final de semana. Entonces, en este caso, el artículo 15 del convenio establece que los sueldos cobrados por un residente de un determinado país, en este caso Portugal, relativamente a un empleo que se ejerce en otro estado, solamente pueden ser sujetos a tributación en Portugal. O sea, la regla es una persona física tributa en el país en el cual es residente fiscal, considerada residente fiscal, excepto si su trabajo, sus funciones son desarrolladas en el otro estado. Entonces, en caso de que uno vive en un país y trabaja en el otro, existe una competencia, una potestad cumulativa de los dos países para que tributen las rentas por trabajo. No obstante, cuando las remuneraciones percibidas por un residente de Portugal, en este ejemplo que yo estoy dando, solo serán imponibles en Portugal, que es su país de residencia, si el trabajador no está en España más de 183 días durante un periodo de 12 meses. Y su sueldo es abonado por un empleador no residente en el otro estado y su sueldo no es soportado por un establecimiento permanente o una instalación fija que el empresario tenga en el otro estado. El otro estado, me refiero a España. Estos son requisitos cumulativos. Para que el estado de residência tenha competência exclusiva para tributar, há que verificar que estes três supostos estão preenchidos, cumplidos, que se cumplen estos tres requisitos. O sea, la regla es la residencia, excepto si el ejercicio de funciones se produce en el otro estado y aún así tenemos que ver si estos requisitos están cumplidos o no para determinar al final si la residencia tiene tributación exclusiva para tributar o si el otro estado también tiene competencia cumulativa para tributar. Esto siempre es un análisis casuístico. Entonces, por ejemplo, y seguimos con este ejemplo general de un trabajador que vive en un país y trabaja en el otro, pero que no es transfronterizo. Entonces, por ejemplo, si es residente en Portugal y trabaja en España, pues tributa en España donde trabaja. Tiene que declarar la renta en Portugal y tributa sobre todas las rentas obtenidas. O sea, el país de residencia tiene una potestad para tributar sus rentas mundiales. En caso de que
al amparo de los supuestos que vimos en el slide anterior. De hecho, el país del ejercicio de funciones tenga potestad para tributar, entonces Portugal concede un crédito fiscal por los impuestos pagados en España. Esto es el mecanismo para eliminar la doble imposición. Aunque declara aquí en Portugal, pues Portugal elimina la doble imposición descontando la fracción de impuesto que él ya ha pagado en España y ya está. Lo mismo pasa en España, o sea, si es un residente en España que trabaja en Portugal, pues tributa en Portugal por los ingresos obtenidos en Portugal, en caso de que se confirme que Portugal tiene competencia también para tributar. Declara en España como residente porque también es vigente ahí el principio de la tributación por la renta mundial. España concede un crédito fiscal para descontar los impuestos ya pagados en Portugal de cara a eliminar la doble imposición. Efetivamente, la lei interna portuguesa, en el código del IRPF portugués, establece en su artículo 81 que si una persona residente en Portugal que trabaja en España y en virtud del convenio para evitar la doble imposición, las rentas obtenidas en el extranjero, en España, están sujetas a imposición en España y en paralelo están sujetas también al impuesto sobre la renta de las personas en Portugal, pues el contribuyente podrá deducir de su factura del impuesto sobre la renta el importe correspondiente al impuesto ya pagado en el extranjero hasta el límite del impuesto que correspondería pagar en Portugal por esa misma renta. O sea, en España estará sujeto a, en principio será un 19%, que es el tipo impositivo que corresponde a los no residentes. En Portugal, si el impuesto, pues el impuesto que Portugal va a calcularlo para tributarlo es el que resulta de las tablas portuguesas, de las tablas progresivas en Portugal. Luego se hace el ejercicio de determinar cuál es el impuesto que puede descontar, si son los 19% pagados en España o no. Entonces, si el trabajador es residente fiscal en Portugal y ha obtenido ingresos en el extranjero, deben declararse en Portugal. Si ha pagado si ha tributado en España por estos ingresos, elimina la doble imposición utilizando el crédito fiscal y la cantidad que puede deducir está limitada a la cantidad de impuestos que pagaría aquí por los mismos ingresos. Esto significa, por ejemplo, que si Portugal calcula bajo las tasas generales que este trabajador tributaría un 15%, por ejemplo, sobre esta renta, pues no va a poder deducir los 19% que ya ha pagado en España. Deduce hasta el límite del impuesto que pagaría aquí por esa misma renta, aunque en España el tratamiento haya sido más gravoso. Pues aquí un resumen de lo que hablamos. Este trabajador tiene que presentar en Portugal declaración de renta para declarar las rentas que ha cobrado aquí y en el extranjero. Tiene un anexo específico que es el anexo J, que se refiere a rentas obtenidas en el extranjero. En este anexo declara el valor bruto del sueldo que ha cobrado, en este ejemplo, en España y el impuesto ya pagado en España. Tiene que informar cuál es el país, identificar el concepto de renta, la moneda y el importe que le han pagado efectivamente. Este contribuyente debe obtener un certificado de residencia fiscal en Portugal para que a Hacienda portuguesa certifique que ele é de hecho residente fiscal em Portugal a efectos del convenio. Este certificado debe ser presentado a la entidad empleadora espanhola para que, a la hora de pagar el sueldo a este trabajador portugués, la empresa sepa y tenga una confirmación de la autoridad fiscal de su país que este trabajador es no residente en España.
porque esto, la empresa española tiene la obligación de practicar retenciones a cuenta a los trabajadores y debe conocer exactamente, con una confirmación documental, si este trabajador es residente en España o fuera de España. Bueno, entonces, hasta ahora he estado hablando del ejemplo de un trabajador que era residente fiscal en Portugal, por ejemplo, que vivía en Lisboa y trabajaba por una empresa, por ejemplo, sediada en Madrid. Ahora, para que puedan analizar las diferencias. Ahora, voy a hablar del caso concreto que tiene una regla específica de un trabajador transfronterizo, que ya no puede ser un trabajador que vive en Lisboa y trabaja en Madrid, sino un trabajador que viva en Algarve y trabaje en eh, una de las ciudades de Andalucía, por ejemplo. Entonces, en el convenio de doble imposición celebrado entre Portugal y España, hay una regla específica que atribui uma competência exclusiva ao país de residência quando se trata de um trabalhador transfronterizo, que ya hemos visto que es una persona que tiene la residencia habitual en uno de los estados contratantes y que se desplaza diariamente al otro estado para ejercer su actividad profesional. Para una trabajadora para una entidad empleadora de ese otro estado. Y entonces, en este caso, solo el país de residencia puede tributar estas rentas, aunque el ejercicio de funciones se produzca en el otro país. Entonces, si este trabajador que vive en Portugal y trabaja en España todos los días y regresa a su domicilio en Portugal al final de cada jornada, pues los ingresos obtenidos por su trabajador, por su trabajo, tributan exclusivamente en Portugal. Si un trabajador vive en España y trabaja en Portugal todos los días, regresando a España todos los días, sus ingresos tributan exclusivamente en España. Las personas que residen en Portugal y que trabajan en España deben tener un número de identificación de extranjero que certifique su situación en el país. Para ello pueden solicitar la tarjeta de identidad de extranjero en una comisaría de policía o en la embajada. También pueden solicitarla en los consulados generales de España, en Portugal, ya sea en Oporto o en Lisboa. La tarjeta de identidad de extranjero tiene la misma validez temporal que la autorización o reconocimiento del derecho que justifica su expedición y perderá su validez cuando se produzca la retirada de la autorización por algunas de las causas previstas antes de la normativa. Entonces, cuando se trata de una persona que reside en España y que trabaja en Portugal, pues entonces aquí en Portugal la persona debe obtener un número de identificación fiscal emitido por la Hacienda portuguesa. Para que uno pueda obtener este NIF, pueden solicitarlo en cualquier agencia local de la Hacienda portuguesa o en una oficina del ciudadano. Debe aportar su documento nacional de identificación y una prueba de residencia en Europa, en caso en España. Pues cuando se trata de un ciudadano español, bueno, el DNI ya tiene la dirección indicada en la propia tarjeta, así que es suficiente con que uno sea presente con su documento de identificación y, y pueda, y pueda pedir. Este número de identificación fiscal es un número que supone que se consigue una cita ante la Hacienda portuguesa. El día que se consigue esta cita, el número es inmediatamente atribuido y no tiene validez, o sea, es un número que es atribuido una vez en la vida para una persona. A la hora de contratar un trabajador, es importante que cuestionen si ya dispone de un número de identificación fiscal portugués, porque no es posible obtener un segundo número.
Los trabajadores transfronterizos también pueden ser autónomos. Efectivamente, las personas físicas o jurídicas establecidas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea gozan de la libre prestación de servicios, por lo que pueden ejercer su actividad profesional en cualquier Estado miembro de la Unión Europea sin necesidad de tener un establecimiento en el mismo. En consecuencia, cualquier autónomo residente en Portugal puede prestar servicios en España. Si regresa a Portugal todos los días o al menos una vez a la semana, es un trabajador fronterizo pero autónomo. En el ejercicio de su libre prestación de servicios, estos autónomos tendrán derecho a ejercer su actividad en las mismas condiciones que España impone a los profesionales establecidos en España que ejercen la misma actividad. Al mismo tiempo, cualquier trabajador autónomo residente en España puede prestar servicios en Portugal y, si también regresa diariamente o al menos una vez a la semana a su lugar de residencia en España, pues también es considerado un trabajador fronterizo autónomo. También tendrá derecho a ejercer su actividad autónoma en Portugal en las mismas condiciones que Portugal impone a los profesionales establecidos en Portugal para el ejercicio de la misma actividad. Bueno, relativamente a los autónomos, aunque no sea objeto de este webinario, pues deben informarse además si su actividad está reglamentada en alguno de los países y se supone alguna licencia específica para que puedan trabajar. Por ejemplo, si se trata de un médico, de cualquier profesión que suponga una inscripción en un determinado colegio, de abogados, de ingenieros, pues, por ejemplo, los agentes inmobiliarios, supone que tengan una licencia para poder operar, pues agentes de viajes, bueno, cualquier profesión que suponga una licencia o una convalidación de título, pues atención a este tema de carácter reglamentario. Bueno, ahora quería compartir aquí un par de consultas vinculantes que han sido presentadas a la Hacienda portuguesa, porque de hecho, bueno, aunque el régimen, bueno, no es complejo, de hecho las reglas están bien determinadas, lo que pasa es que la vida es bastante rica y luego hay características y especificidades en cada situación y en cada caso que supone que uno tenga dudas a la hora de interpretar, las empresas tienen bastantes dudas a la hora de, de saber y determinar si deben retener o no y a qué tipo, y si consideran al trabajador pues residente en España o no residente en España o es transfronterizo, o sea, que de estos tres conceptos, ¿cuál es el concepto que se aplica en este caso concreto? Y porque, bueno, la empresa tiene una responsabilidad subsidiaria relativamente a los impuestos que retiene a los trabajadores, así que debe estar debidamente informada sobre la característica del trabajador. En paralelo, el trabajador debe poder determinar y conocer si es considerado residente en un país, en el otro, en los dos, y de qué forma elimina y, em, y no es sujeto a una doble imposición. Entonces, bueno, es bastante frecuente que los contribuyentes, tanto empresas como trabajadores, presenten consultas vinculantes a la Hacienda portuguesa, que es un mecanismo igual al que vosotros disponen ahí en España. Aquí en Portugal, las consultas vinculantes pueden presentarse a la Hacienda desde que se identifique expressamente, através del nombre y del número de identificación fiscal, el contribuyente. O sea, no es posible hacer consultas de forma anónima. La empresa debe identificarse, el trabajador debe identificarse, los supuestos de hecho deben estar debidamente detallados para que la Hacienda disponga de datos para emitir una opinión que tendrá la validez de un año si los supuestos no cambian. Las consultas vinculantes en Portugal para cualquier tema, en cualquier impuesto, pueden tener carácter urgente o no urgente.
para que tengan carácter urgente, para que la Hacienda les conteste de forma más rápida, hay que pagar una tasa. Entonces, hay que presentar la consulta a la Hacienda pidiendo que sea analizada y contestada de forma más urgente, pero debe uno justificarse la urgencia y presentarse el caso para que la Hacienda, uno, acepte la urgencia y en función de la complejidad del caso, determine qué tasa, es como que una tasa de justicia, pero es una tasa administrativa. La Hacienda, en función de la complejidad de la consulta, va a determinar cuál tasa aplica. Y la tasa puede ser una tasa pues, que varía bastante. Puede llegar a los 25.000 euros en caso de que se trate de un tema bastante complejo y que se pida una opinión a la Hacienda. Em, bueno, esto por darles un poco el marco fiscal, porque de hecho todos nosotros trabajamos con las normativas fiscales y todos los días nos surgen dudas. Y de hecho existe este mecanismo para confrontar a la Hacienda portuguesa para obtener una seguridad jurídica, para obtener una respuesta. Pues si no tiene carácter urgente, y no es una cuestión, pues si es una cuestión relativamente sencilla, como tratar a un determinado trabajador relativamente al cual se tienen dudas, pues en principio no se paga nada y hay que esperar, pues una respuesta estará entre los 3 o 4 meses dependiendo del volumen de trabajo de la Hacienda. Bueno, entonces, para concluir, compartir con vosotros estas dos respuestas. En una consulta vinculante presentada en 2021 a la Hacienda, la demandante ha solicitado información sobre la situación del trabajador transfronterizo establecida en el convenio entre Portugal y España para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta. Concretamente, el artículo 15 del convenio entre Portugal y España, que tiene entonces esta excepción en el número 4. ¿Cuál era el caso práctico? A esta demandante se le ha ofrecido un puesto de trabajo en una empresa española con sede en Santiago de Compostela. Trabajaría como técnica comercial y su zona de trabajo está en el norte de Portugal, los clientes a quien debería contactar. No tendría que estar ahí todos los días, desplazándose ahí todos los días a la sede de la empresa. Entonces pretendía conocer si cumplía con los requisitos para que fuera considerada una trabajadora transfronteriza, ya que la empresa para la cual trabajaría era española, tenía un contrato de trabajo español y volvía todos los días a su domicilio fiscal que está en Portugal. La respuesta de la Hacienda, en resumen, ha sido que, de hecho, en esta excepción del número 4 del artículo 15 del convenio, su sueldo, devengado de un empleo ejercido en un estado contratante, que era España, por un trabajador transfronterizo, aquel que tiene su residencia habitual en el otro estado contratante, al que regresa normalmente todos los días, solo puede someterse a imposición en Portugal. Aquí tengo un error en el texto, luego corregiremos y les enviamos una versión definitiva. En esta consulta vinculante, entonces, la Hacienda indica que solo el Estado de residencia Portugal tiene potestad para gravar sus rentas obtenidas por este empleo de España. Y es importante que han introducido esta interpretación, que es que la posibilidad de un retorno diario normal a la propia residencia es una condición necesaria para la consideración de un trabajador fronterizo, por lo que es importante prestar atención al hecho de que la distancia entre el domicilio del sujeto pasivo en Portugal y su lugar de trabajo en España sea factible diariamente. A través de esta consulta vinculante, que bueno, ha traído un tratamiento que bueno, ya se esperaba que fuera este, pero ha introducido un concepto de razonabilidad que todavía no conocíamos desde la Hacienda portuguesa. O sea, para que podamos interpretar otras situaciones, pues tenemos que tener como consideración la interpretación que se ha hecho en este caso concreto.
que de hecho exista una distancia que sea factible diariamente. Así que, a la vista de la información facilitada, se cumplen los requisitos a priori para esta excepción, que sea que el trabajador tenga la residencia en Portugal, sin que disponga de ningún tipo de vivienda permanente en España, porque eso ya sería un factor de atracción en España, y que manifieste que ejerce su actividad profesional en el norte de Portugal y no esté obligado a desplazarse diariamente a la sede de la empresa en España. Entonces informan que el Estado portugués tiene competencia fiscal exclusiva y que no existe ninguna retención de impuestos en España, de acuerdo a la excepción del artículo 15, número 4. En una segunda consulta vinculante, la Hacienda también veo determinar que la distancia entre el lugar de residencia del trabajador y el lugar de empleo debe permitir al trabajador ir y venir normalmente todos los días. Pues vuelve a reforzar esta excepción del apartado 4 del artículo 15, que ya la hemos comentado varias veces, pues se concluye por la competencia exclusiva del Estado de residencia. Dato relevante, vuelven a reforzar que esta excepción solo puede aplicarse, o sea, solo podemos considerar a un trabajador fronterizo cuando se cumple este requisito de proximidad geográfica, o sea que la distancia entre el lugar de residencia y el lugar de empleo que permite al trabajador ir y venir normalmente todos los días. Aunque el convenio no determine ningún límite en concreto, debe tenerse en cuenta un criterio de razonabilidad. Pues además de estas consideraciones fiscales, hay un guía práctico del trabajo fronterizo entre Portugal y España, publicado en 2022. Este guía práctico tiene como objetivo, aunque no constituye a ley, tiene como objetivo aclarar el marco jurídico aplicable y los derechos otorgados por la legislación nacional y el marco común de la legislación de la Unión Europea. Este guía contiene las implicaciones tanto en España como en Portugal, más en materia de seguridad social, laboral y asistencia sanitaria, aborda cuestiones como el desempleo, como temas de las cotizaciones, las pensiones de reforma, o sea, es más direccionado a los aspectos laborales y de seguridad social. Tiene algunas puntualizaciones fiscales, pero es más dirigido a otros temas de naturaleza laboral, seguridad social, materia sanitaria, pensiones, etc. Bueno, entonces para concluir, uno, para que pueda beneficiarse de este estatuto de trabajador fronterizo, debe cumplir que cumple con todos los criterios, o sea, que vuelva a casa todos los días. Este es el criterio más prudente y que viene siendo seguido por la Hacienda portuguesa, o entonces con carácter semanal. Debe conservar la documentación que acredite su residencia habitual y su actividad profesional en el país vecino. Bueno, en esta tabla tenemos aquí un resumen de los normativos que soportan cada una de estas situaciones para que pues puedan pesquisar en caso de que pretendan obtener la letra de la ley. Y también hemos añadido aquí en la última columna las obligaciones declarativas en Portugal relativa a la declaración de renta que
en cada una de estas situaciones, de estos cuatro ejemplos, deben siempre presentar la declaración de renta en Portugal, informando las rentas cobradas del el extranjero, y por un trabajo ejercido en el otro país. O sea, siendo Portugal un país que tributa el rendimiento con carácter mundial, pues los que se han considerado residentes fiscales en Portugal, incluso los fronterizos, pues tienen la obligación anual de presentar aquí su renta, indicando todo lo que han cobrado aquí en Portugal, o si trabajan por una empresa extranjera en España, pues informar lo que se ha cobrado en España y, dependiendo de la situación, si han sido sujetos a tributación en España o no, para que se les aplique el crédito de impuesto. También quería, pues estoy terminando, pero quería añadir aquí una información que es, bueno, estas situaciones son bastante veces mal interpretadas y, bueno, por error se practican retenciones que no se deberían haber practicado o no se practican. Bueno, cuando no se practican retenciones que se deberían haber practicado, pues es posible corregir, pues presentando el impuesto al final del año. En paralelo, se al revés se practican retenciones que no se deberían haber practicado, también es posible solicitar el reembolso de retenciones indebidamente ingresadas y pedir, tanto en Espanha como en Portugal. En Portugal tenemos um formulário, que es el formulário 24 RFI, que permite que, cuando una persona es residente fiscal en España y ha sido incorrectamente sujeta a retenciones por IRPF en Portugal, pues es posible que en el plazo de 2 años, es el plazo máximo, luego caducan, pueda pedir el reembolso de las retenciones que le han hecho en Portugal por impuesto portugués, cuando al final no había competencia para tributar, y entonces el trabajador tiene derecho al reembolso. Nosotros podemos apoyar tanto las empresas como los trabajadores individualmente, bueno, por un lado, a determinar cuál es el correcto marco fiscal que se aplica en el momento del pago, así como presentar consultas vinculantes en casos que sean más, pues, dudosos. O entonces, si ya han hecho algo mal, pues intentar recuperar los impuestos indebidamente ingresados en los últimos 2 ejercicios. Pues enseguida estoy terminando mi parte, así que vamos a mirar entonces las dudas que Ah, tienen muchas gracias. en el chat. Muy muy aclaratoria tu exposición y la de Miguel, pero hay alguna que otra dudilla o dudas, me voy a utilizar, y que aunque probablemente lo hayas explicado, no le ha quedado claro. Entonces tenemos la duda de Ana Díaz, que nos dice: buenos días, una empresa española que está haciendo trabajos en Portugal durante un año completo. Los trabajadores están realizando los trabajos en Portugal de lunes a jueves. De viernes a lunes regresan a España. Deben tributar en Portugal. Las nóminas se la abona la empresa española. Es decir, trabajadores españoles que van de lunes a jueves a trabajar a Portugal y vuelven de viernes, sábado y domingo en España, tienen la residencia en España. ¿En dónde tributarían esos trabajadores? Bueno, este ejemplo tiene varias implicaciones para los trabajadores y para la empresa, desde luego. Si estos trabajadores, pues, serán residentes fiscales en España, supongo, pero así que, según el artículo 15 del convenio, España tiene potestad para tributar sus rentas, excepto si ejercen, como os había comentado, si ejercen sus funciones en otro país, lo que significa que en este caso tenemos una competencia acumulativa entre España y Portugal, porque estos trabajadores van a trabajar en Portugal, excepto si
exceto si se verifican los 3 requisitos cumulativos. ¿Quieres abrir ahí? Para que Espanha tenga competência exclusiva para tributar. Ahora, lo que me llama la atención es que estos trabajadores, estando de lunes a viernes en Portugal, van a pasar más de 183 días en Portugal, lo que significa que van a cumplir con los criterios de residencia en Portugal, lo que afasta la competência exclusiva de España para tributar. Es desde luego el primer criterio. O sea, estos trabajadores son residentes fiscales en España porque tendrán ahí sus casas, sus familias, pues trabajan por una empresa española, pero luego estarán trabajando y permaneciendo en Portugal más de 183 días al año, lo que significa que van a ser considerados también residentes fiscales en Portugal, lo que significa que Portugal tiene potestad para tributar también sus rentas. Luego España tiene que eliminar la doble imposición atribuyéndolos el crédito de impuesto y descontando el impuesto que han pagado en Portugal. ¿Qué implicaciones esto puede tener para la empresa? También, esta empresa que tiene a una plantilla de trabajadores o a un equipo de trabajadores con un carácter de permanencia en Portugal trabajando, esto también puede significar para la empresa que existe un establecimiento permanente en este país. O sea, habría que averiguar efectivamente, uno, qué tipo de actividad se dedica a la empresa, qué tipo de operaciones van a desarrollar en Portugal, si tienen un lugar fijo, si es una obra, qué tipo de poderes van a tener los trabajadores, o si son meramente operativos. O sea, hay aquí diferentes implicaciones, tanto para los trabajadores como para la empresa, porque una empresa que tiene a un equipo de trabajadores en Portugal los días suficientes para que los propios trabajadores puedan ser considerados residentes fiscales en Portugal, esto significa que hay aquí un grado de permanencia, un carácter de vinculación a Portugal que puede suponer un riesgo de establecimiento permanente para la propia empresa y que esto despolete la obligación de registro en Portugal para la propia empresa. Esto, por un lado, en impuesto de sociedades. Además, en paralelo, o sea, hay que ver el tema de los trabajadores, el tema de la propia empresa y de las actividades que va a desarrollar en Portugal a efectos de impuesto de sociedades. Y en una tercera dimensión, para la empresa también es importante que se vean las operaciones activas y pasivas que va a practicar en Portugal en IVA, para que, al amparo de la normativa de IVA portuguesa, se determine si esas obligaciones, si esas operaciones activas y pasivas van a determinar la obligación de registro en Portugal. O sea, esto es un análisis casuístico que este webinario les sirva para que tengan presentes los principales conceptos, pero luego es un análisis bastante casuístico que deberemos determinar para cada empresa, para cada operativa, para cada tipo de trabajador, etc. Muchísimas gracias, tío. No sé si Miguel, perdona, Miguel Paixão, no sé si Miguel Paixão tiene ahora las respuestas ya preparadas para enviar por el chat, o Miguel Guardiola, si prefieres que enviemos a continuación para los participantes, pues porque, bueno, tenemos las respuestas un poco por escrito. Miguel ha estado ahí dando alguna que otra respuesta, pero Sí, lo tengo contestado, pero vale, primera cuestión es para Ana, porque fue la primera a hacer su pregunta también. Si Ana está aclarada, se necesita algo más en términos de si tiene más alguna duda, se necesita de una aclaración adicional. Ana Díaz Urbano, por favor. Si estás bien, estamos bien también. Vale, Ana está aclarada. Romani, nosotros no entendemos tu pregunta. Es preguntado, pero la empresa de España tiene que retener a ese trabajador autónomo.
nada, ya contesto. Ok. Entonces, ¿qué esperamos tu respuesta? Ok. Vale. Y después tenemos Antonio Herrera y Francisco Contreras. Francisco Contreras nos pregunta si es obligatorio el registro en el consulado español para los residentes fiscales españoles en Portugal. Rafaela, ¿qué comentas de esto? Bueno, sí, deben registrarse en el consulado, pues para diferentes ámbitos fiscales, civiles, de censo. Todos nuestros clientes, a todos nuestros clientes les recomendamos que se registren. A efectos de obtención de documentación es bastante más sencillo. Bueno, es incluso un criterio bastante importante que ya hemos visto en un caso de una fiscalización de la Hacienda Española, porque, bueno, vosotros ya deben saber más o menos que la Hacienda Española es bastante agresiva a la hora de fiscalizar a los ciudadanos españoles que salen de España para otros países. En Portugal, en particular Portugal, por la cercanía y en particular por los beneficios fiscales que ha atribuido en los últimos ejercicios a los ciudadanos extranjeros. Pues entonces tenemos bastante experiencia en este tipo de operaciones de fiscalización y bueno, estamos viendo que todo, todo es importante a la hora de demonstrar a la Hacienda Española que uno ha salido del país y que de hecho no debe tributar en España. Y por ejemplo, el registro en el consulado es una de las pruebas para aportar. La Hacienda Española es bastante rigurosa al punto de ver si la persona que ha dejado en España alguna casa en propiedad, incluso va a verificar si esa casa ha tenido en el periodo de ausencia, si ha tenido consumos de luz, de agua, de gas, va a comparar esos consumos con otros periodos en los que la persona era residente. Bueno, o sea, es importante que se pueda demostrar por todos los medios, incluso por los registros en el consulado, que la persona a partir de determinado momento decidió salir de España y es no residente en España. Por ese motivo, sí, Francisco, que deben registrarse. ¿Alguna pregunta más, Miguel, para... Tenemos solamente una más, que es de Antonio Herrera, que nos pregunta lo siguiente. En España, Andalucía se tramita a través de la Junta de Andalucía. ¿Hay en Portugal existe algún tipo de autorizaciones? ¿Quién lo tramita? Está hablando de una consulta previa que es si existe en Portugal algún tipo de autorización para la explotación de instalaciones de transporte y almacenamiento de productos petrolíferos. Yo diría que sí, pero ese tema reglamentario no lo llevamos nosotros. Puedo trasladar la consulta a las compañeras de nuestro departamento mercantil. Me imagino que sí, porque ese tipo de actividad me imagino que esté sujeta. Regulado. Incluso, em, incluso debe verificar la fiscalidad, porque ¿puede repetir la cuestión? ¿Tiene algo que ver con Con petróleo? autorización, Con la ¿hay en autorización Portugal de o los existe algún hidrocarburos, tipo de autorizaciones? de petróleo, con los hidrocarburos, el transporte de hidrocarburos, los que distribuyen gasolina, gasoil, lo distribuyen y almacenan. Es decir, no distribuyen, sino transportan y almacenan el gasoil y la gasolina. Entiendo. Sí, 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 bueno, sí, y además puede que, claro, pues ahora mismo no lo tengo de memoria, pero sí que es ante la aduana portuguesa, además del tema reglamentario, ante la aduana portuguesa sí que debe pedir una determinada autorización para que pueda
almacenar y distribuir ese tipo de productos que pueden incluso ser sujetos al impuesto sobre los productos petrolíferos portugueses. Es Antonia Herrera. Bueno, si quiere, le enviamos una nota sobre este tema, un breve resumen. Intentamos, Antonio, responderlo más porque no es tan fácil, ¿sabes? Es un tema que se deriva más lejos de la fiscalidad del trabajador y la empresa. Es una No, es un autorización. sector bastante específico y de hecho tiene un Claro. régimen fiscal especial aduanero porque en Es Portugal tenemos... altamente reglamentado. Por ejemplo, si te registras como un, yo no sé si la palabra correcta en castellano es entreposto, Sí, si puedes tener algún tipo de exención en términos de impuestos porque es solo un entrepuesto, pero por otro lado debes cumplir con las regulamentaciones y autorizaciones necesarias para poder hacer el almacenamiento. Entonces es un sector muy específico, no es fácil contestar a tu pregunta así de caras. No, intentamos, como tenemos tu correo, Antonio, debemos tenerlo si está registrado correctamente. Te voy a mandar yo ahora cuando termino un correo, mi correo, y nos especifica más detallada, porque nos hemos cogido pincelada, porque es un chat, e intentamos ayudarte a aclararlo en la medida de nuestras posibilidades, tanto el despacho como nosotros desde la Confederación de Empresarios. Y es lo que te podemos, creo que es a lo máximo que podemos llegar, ¿sabes? Ahora Eh, mismo tenemos, Dos preguntas más. Se han animado mientras estábamos hablando con Antonio. no, Lees tú? tenemos 2 preguntas más, pero vamos por orden. Y entonces Macarena Fernández, pienso que estoy Sí. diciendo correctamente. Pues bueno, la sociedad no tiene un establecimiento permanente en Portugal, pero esa sociedad es una empresa española que distribuye software educativo. Para la contratación de una persona que tiene una residencia en Portugal y ejercer la actividad desde ahí, se dio de alta a un SIF a efectos de seguridad social. Pagamos las retenciones y cotizaciones de este trabajador a la Hacienda y Seguridad Social portuguesa, pero toda nuestra facturación se emite desde España. ¿Es correcto esta estructura? Entonces, una empresa española contrata a un trabajador en Portugal, no autónomo, trabajador, un empleado, bajo un contrato de trabajo español. Para ello, se han registrado en Portugal obteniendo un número de identificación fiscal portugués para la compañía, un 980, supongo. Anticipan las retenciones de IRPF de los trabajadores, pagan las cotizaciones. ¿Y luego qué más? Ha especificado que esta actividad se desarrolla en modalidad de teletrabajo. Y entonces, esta empresa es una empresa española, no No tiene residente. establecimiento permanente en Portugal, luego no residente. El Eh, trabajador es residente fiscal en Portugal y trabaja remotamente para la empresa española. correcto. No, todo bien, o sea, incluso están siendo bastante más prudentes, o sea, el contrato es portugués, esta es la misma cuestión. El contrato Es es la misma, portugués. venga. Es indiferente, o sea, vosotros incluso han hecho todo bien, incluso están haciendo una cosa que era opcional, facultativa. O sea, cuando un trabajador portugués trabaja por una empresa extranjera, eh, puede no practicar retenciones de IRPF y solamente declarar sus ingresos al final del año en su declaración de renta. Esto, o por opción, que es lo que estáis haciendo, a prepararle una nómina mensual en la cual, además de la Seguridad Social portuguesa, practicarle las retenciones por IRPF. O sea, es como si fueran adelantando el impuesto. Pero esta parte del impuesto, de las retenciones, no era obligatorio. Por opción pueden hacerlo, porque cuando una empresa extranjera espanhola não residente em Portugal, não está registrada em Portugal, no tiene la obligación de practicar estas retenciones a cuenta. O sea, no tiene la obligación de registrarse solamente para entregar las retenciones. Pero ¿qué pasa? Que como la empresa
debe entregar las contribuciones a la Social Portuguesa y para ello ya obtiene un número de identificación fiscal. Bueno, es bastante sencillo. Si prepara una nómina para entregar las contribuciones a la Seguridad Social, pues también adelante el IRPF y ya está. Así que hasta ahora todo bien. Este planteamiento está totalmente correcto. Ahora, si se demuestra que hay actividad en Portugal, pues tiene un cifra de alta, nos pueden preguntar por no nada, es decir, no presentan venga. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que vosotros son una empresa española que tienen a un trabajador, a un empleado, em Portugal. Este empleado solamente, o sea, el hecho de que estés registrado en Portugal para contratar a este empleado, nada, ninguna implicación fiscal, solamente están registrados para entregar las obligaciones fiscales asociadas al empleado. Esto no supone ningún riesgo para la empresa, suponiendo que este trabajador, pues, no es un directivo, no, o sea, que es un empleado contratado para practicar, para desarrollar sus funciones, pues sin que esto suponga un riesgo de establecimiento permanente para la empresa. ¿Cuándo empezaría a haber un problema para la empresa? Pues si al final este trabajador no es un simple trabajador, si es un, o sea, si es un directivo, si tiene determinados poderes para vincular a la empresa, si de hecho la gestión efectiva y dirección efectiva de la empresa al final está a cargo de este trabajador. Si este trabajador es un apoderado que tiene poderes para firmar contratos, para celebrar contratos. O sea, si se trata de un simple trabajador, pues planteamiento totalmente correcto. Si este trabajador no es solo un trabajador, un mero trabajador, pues tendríamos que ver entonces qué tipo de trabajador es para ver si eso ya suponía un riesgo para la empresa. Me imagino que no. Pues si este gasto de nómina es deducible en la contabilidad española. Eh, Pues yo diría que sí, al revés sería un gasto en Portugal. Una empresa portuguesa que tiene un gasto de un sueldo con un trabajador residente en otro país, pues en impuesto de sociedades portugués se admite como gasto esta, este coste. Es un coste con el personal como los demás. Así que me imagino que en España sea lo mismo. Y bueno, tenemos otra pregunta de Juan Manuel León, que nos pide, ¿cómo tributan los dividendos obtenidos por un residente fiscal en España de una empresa la cual es accionista en Portugal? ¿Cómo tributa en Portugal No, los dividendos? ¿cómo tributan los dividendos obtenidos por un residente fiscal en España de una empresa de la cual el accionista es en Portugal? Me imagino que si el accionista es ¿Una persona español, física española o jurídica? Será física. me Será imagino, física. Asumimos que sea física. asumimos que sí. Física. Una persona física que cobra dividendos de uma empresa portuguesa pode tributar a um 10% ou a um 15% em Portugal. Pode não, vai tributar seguro, porque Portugal tem a competência. Para ello deve aportar um certificado de residência fiscal em como é residente fiscal em Espanha e não em Portugal, para acionar o convênio, ou seja, para que a empresa portuguesa, à hora de distribuir os dividendos, sepa que estará pagando a un no residente en Portugal. Entonces, esse certificado vai a dar esse suporte documental. Em seguida, o tipo impositivo será de um 10 ou de um 15, dependendo, agora te digo, del beneficiario de los dividendos. Entonces, en caso de que sea una persona jurídica que sea accionista en por lo menos 25% de esta empresa portuguesa, pues tiene derecho a un 10% de retención de impuestos. En todos los demás casos, que será el suyo, pues será un 15%. Física 95%. Bueno, claro. Bueno, será un 15% de retención definitiva en Portugal.
Y luego en España declara que ha cobrado esos dividendos y que han sido sujetos a tributación de un 15% en Portugal. Bueno, y creo que esta era la última, ¿no? ¿No? Y justo en el tiempo, ¿no? Habíamos previsto terminar a las 11, 12 en España. Nada, lo hemos hecho de maravilla, Rafaela, en el tiempo. Aclarar, porque es una materia siempre fiscal, la fiscal suele ser muy farraguda, por decirlo una palabra así, muy compleja, con muchas aristas, dependiendo desde el prisma que lo mire. Entonces, no solo la portuguesa, aquí en la española es, es Y mucho más, entonces las dos. pues claro, las dos ya nos volvemos locos. Lo único, bueno, daros las gracias tanto a todo el equipo de Belseus, a Rafael, a Miguel, a tu la otra compañera. Luis. Ha sido un placer colaborar con vosotros y darle las gracias a los asistentes. Hemos lanzado un cuestionario de evaluación. Os agradecería la respuesta, así como si al final algún objeto de mejora, que siempre podemos mejorar. Nada, pues agradeceros y seguiremos haciendo actividades de este tipo desde la CEA para intentar fomentar la movilidad empresarial Andalucía-Algarve, España-Portugal. Es decir, aunque en este caso estamos segmentados por las regiones que la da, pero nuestra finalidad es el apoyo a la empresa andaluza, vaya donde vaya. Nada, muchísimas gracias y por favor responder al cuestionario porque es un tema también de interno de gestión y de evaluación propia. Venga, gracias a todos. Bueno, por mi parte, agradecer también y bueno, estamos disponibles para todos los participantes que a través de ti, Miguel, me imagino que tendrán un correo electrónico. En caso de que pretendan poner en contacto con nosotros por alguna duda, estaremos encantados de contestarles de una forma preliminar, inicial, a algunas cuestiones que no hayan quedado claras aquí. Bueno, y no hemos puesto cara a nadie, pero... Encantada de recibir vuestras consultas. Muchísimas gracias, Rafaela, por Pues esta. a todos un buen día. Muchas gracias por todos por nos escuchar. Que disfruten de la información. Muchas gracias. Buen trabajo. Gracias. Adiós. Adiós. Miguel.